Una de las cosas más difíciles en el fútbol es renovar ganando. Aquellos entrenadores que tienen la difícil tarea de modificar cuestiones en la victoria son ejemplos de gestión. Pero ¿qué pasó entre mundial y mundial? ¿Cuántos convocados cambiaron los diferentes entrenadores de la selección? ¿Qué pasó con ejemplos históricos como Alemania o España al mundial siguiente de ganar el trofeo del mundo? ¿Cómo gestionaron el cambio y la renovación Menotti y Bilardo después de sus históricas estrellas? Bueno, vamos a hablar de cada detalle para entender el momento que está pasando Scaloni, lo difícil que será su tarea y un punto muy importante que descubrí investigando para este video que no te lo puedes perder. En 2002, Bielsa llevó a 13 futbolistas de la Copa del Mundo previa de 1998. Solo 13. Entre ellos, Zanetti, Ortega, Verón, Crespo o Batistuta. En 2006... Pekerman llevó a cabo una renovación casi al completo porque solo repitió 4 jugadores del Mundial de 2002. En 2010, Diego volvió a renovar al completo a su selección y solamente repitió a 6 futbolistas que había llevado Pekerman al Mundial de 2006. Sabella subió un poco el listón, pero no dejó de renovar, porque repitió apenas 8 apellidos de los convocados de Diego para Sudáfrica. En medio de la inestabilidad de 2018, Sampaoli solo repitió 7 nombres de la base de los finalistas del mundo en Brasil. Y para ser campeón del mundo en 2022, Scaloni solo repitió a 7 jugadores del mundial previo dirigidos por Sampaoli, como son Armani, Tagliafico, Otamendi, Marcos Acuña, Messi, Di María y Dybala. El promedio de los últimos años no es garantía de sostener a muchos jugadores de un mundial a otro. De hecho, viendo algunos de los casos, es realmente extraño que se sostenga en el tiempo más de una decena de futbolistas. Tal vez el ganar la Copa América, el tener un plantel joven y con mucho que ofrecer todavía, amplía un poco ese margen, pero no deja de ser interesante cómo casi todos los entrenadores argentinos del siglo decidieron renovar casi al completo el plantel del mundial previo, ya sea por decisiones tácticas, de juego, estilos, gustos, edades. Pero viendo los casos recientes, una renovación es posible. De hecho, hasta es lo más habitual. ¿Cómo se llevará a cabo esta vez? ¿Qué posiciones podrían modificarse? ¿Cómo lo gestionaron Bilardo y Menotti en sus estrellas? ¿Qué hicieron selecciones ultra reconocidas como España y Alemania? Veamos caso por caso, porque acá estamos hablando de la mejor selección argentina de todos los tiempos, al menos en mi opinión. Tiene un ratio de victorias enorme, citas históricas en las principales localidades sudamericanas, títulos y grandes gestas llevadas a cabo por futbolistas que ya son mitos para varias generaciones. Pero eso muy posiblemente no terminó todavía, porque Argentina tiene mucho que ofrecer. Le queda la finalísima entre 2025 y marzo de 2026 y por supuesto el Mundial. El último de Messi si todo acompaña. Pero defender la corona requiere decisiones. No por nada, sacando a la polémica Italia de los 30, Brasil es el único bicampeón consecutivo de la historia de los mundiales. La distancia de 4 años puede ser letal para las aspiraciones y, espero que se me entienda bien, la vida útil de un futbolista. 6 años, como es el tiempo que lleva actualmente Scaloni en la selección, es un periodo enorme y es una eternidad para cualquier jugador. Un ejemplo cercano, entre 2018 y 2022, Francia llegó a las 2 finales del mundo. Y entre una Copa del Mundo y otra, no solo vio cómo futbolistas como, no sé, un Titi quedaron envueltos en una multitud de lesiones con el paso del tiempo, sino que no repitió ni un mediocampista y solo 10 futbolistas volvieron con Deschamps para defender la corona. En 2018, Matuidi, Pogba, Kanté eran el mediocampo. Para 2022, Griezmann era el único sobreviviente del armado de juego, aunque no mediocampista estrictamente. Hoy Argentina tiene dudas en ciertas posiciones. El lateral derecho, por ejemplo, asoma como un drama. Apenas hay alternativas, ninguna es garantía. Tengo muchas ganas de hacer un video sobre esto. Por supuesto, tu like me hace saber que te interesaría porque no hay demasiadas alternativas, no hay demasiadas opciones. Es una tarea titánica en ese sentido. El lateral izquierdo, por ejemplo, no tiene demasiadas chances de cambiar
porque Nicolás Tagliafico te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no deja de ser una garantía de rendimiento. Es un futbolista que difícilmente juegue debajo de los 7 puntos. Hoy en día estás esperando que Soler, Barco, otros jóvenes den el paso al frente y busquen su lugar. Entre los suplentes del mediocampo argentino, Paredes, Palacios, Lo Celso están pasando momentos dispares en sus respectivos equipos. Paredes cambió recientemente de entrenador, se fue uno que no lo utilizaba. Palacios hoy es suplente con Xabi Alonso en Bayer Leverkusen. Lo Celso se está volviendo a adaptar a un fútbol de continuidad, aunque tiene sus lesiones que lo tienen a maltraer en algunos momentos de la temporada. Pero bueno, jugador importante. Pero no dejan de peligrar sus respectivas posiciones ante la baja cantidad de minutos frente a Alexis, Enzo, De Paul y la aparición de jóvenes que la verdad tienen mucha calidad y piden pista. Otamendi y Pesela, por ejemplo, son discutidos por el público, no tanto por Scaloni, que los sostiene como pilares defensivos. Hay una cartera de jóvenes y no tan jóvenes, adultos en realidad, que piden pista, que piden continuidad en la selección. Pero no es algo sencillo para un DT renovar. Estamos hablando de emociones humanas, sentimientos. Entre los 80 futbolistas que convocó Scaloni sumaron minutos en su historia en el seleccionado. La base de 25 jugadores fue parte cada uno de 20 convocatorias. Son 40, 60 partidos cada uno, que los unieron en concentraciones, en juegos, en entrenamientos, en partidos, en situaciones adversas que ellos dieron vuelta, en desafíos que debieron atravesar como grupo humano. No es fácil decirle a alguien que, no te digo tenés una amistad, pero sí una consideración, una estima, decirle, che, a partir de ahora no te voy a tener en cuenta. No es fácil. Pero antes del 2022 hubo otros 2 entrenadores históricos de Argentina que debieron sobrepasar esta situación, y son Menotti y Bilardo. ¿Qué les pasó a ellos? Menotti fue claro en una entrevista después del Mundial de 1982. Fue un fracaso, nos agarraron la mano rápidamente. De hecho, el propio Menotti, campeón del mundo del 78, decía, por errores individuales nuestros, por errores colectivos nuestros, nos empezaron a faltar al respeto. Entre el campeón del 78 y los mundialistas de España 82, Argentina repitió a Héctor Bailly, Filiol, Luis Galván, Pasarela, Holguín, Tarantini, Ardiles, Gallego, Bertoni, Kempes y Daniel Valencia. Es decir, para defender el título, Menotti convocó solo a 11 campeones del mundo recientes. No era fácil, era una cita fuera del país y también estamos hablando de los primeros y en ese momento únicos campeones mundiales de la historia albiceleste. Bilardo, tras ser campeón en 1986, entendió que una renovación era muy necesaria. De hecho, durante la propia Copa del Mundo de 1990, el propio entrenador fue encontrando poco a poco el equipo. No es que tenía todo definido en la previa. Renovó nombres, esto es cierto, pero el juego no terminó de aparecer. Aunque para el Mundial de Italia solo repitió un arquero, fue Pumpido, que después se lesiona rápidamente, y apenas 8 futbolistas de campo. Ruggeri o Diego Armando Maradona son 2 de ellos. Ahora en un toque vamos a hablar de qué es exitoso a la hora de una renovación. Ganar títulos, ganar partidos, tener un mejor juego, o simplemente renovar. Pero primero, antes de una conclusión, vamos a ver casos históricos. Por ejemplo, las de España o Alemania, que son 2 equipos trascendentales en la historia reciente de los mundiales. Aunque España no brilló en el Mundial de 2010, sí Alemania lo hizo en 2014. Son 2 equipos paradigmáticos. Bueno, ellos 2 repitieron su entrenador al Mundial siguiente. ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, es obvio que si llega un nuevo técnico puede tener otros gustos e intereses. En este caso repitieron entrenadores, hubo una estabilidad en ese entonces, pero ambos pasaron situaciones recontra jodidas con 2 caminos diferentes. España, con Vicente del Bosque, ganó la Euro en 2012, pero para 2014 apenas renovó. De hecho, del Mundial previo, repitió hasta 16 futbolistas, entre los que destacaban Iniesta, Xavi y Busquets. De hecho, en vez de 16 podrían haber sido 18 si Víctor Valdés y Jesús Navas estaban presentes, aunque por lesión no pudieron estar. Es un número altísimo, atípico también, no hubo renovación y cayeron en primera fase. Perdieron 5-1 contra Holanda, perdieron con autoridad frente a Chile. Del Bosque no se animó a incorporar juveniles y pagó caro. Ya sea por el cariño, respeto a sus dirigidos, no se animó a hacer una renovación. Y es recontraentendible decir, bueno, muero con la mía. La Alemania de 2014 va a afrontar el Mundial siguiente y cae en primera ronda por primera vez en la historia.
y aunque mantuvo al entrenador Joachim Löw, a la hora de hablar de renovación, esto existió porque de hecho repite muy pocos apellidos campeones del mundo en 2014 frente a la Argentina, porque en 2018 solo 9 campeones mundiales repiten. Y aunque el número no es alto, acá voy con algo. No fue una renovación efectiva. No solo porque queda fuera en primera ronda, sino porque, por ejemplo, ante Corea del Sur repite 5 titulares del mundial previo. 6 podrían haber sido si Boateng no se lesionaba. O sea, casi toda la estructura estaba armada por los campeones mundiales, lo cual no está mal. Pero cuando hay un agotamiento de estilo, de físico, de fútbol, los cambios son necesarios. También por algo obvio, el rival juega, tenés un par enfrente que te va a buscar la manera, y si está acostumbrado a verte jugar de una forma, va a saber cómo lastimarte. Alemania tuvo problemas de actitud declarados por el entrenador, el agotamiento de un estilo que ya no era el mismo, dramas en la formación de juveniles, se hablaba de la falta de un prototipo alemán más de la vieja escuela para cambiar un poco el sistema. Le costó mucho. ¿Ven el promedio? 8, 10... 12, 13 como mucho. Si te pasa como España, son casos realmente atípicos. Es difícil sostener a un plantel campeón del mundo en el tiempo. Depende de la edad del futbolista, el momento que esté pasando, la continuidad, la búsqueda del propio entrenador. Y encima, al hablar por ejemplo de Menotti y Bilardo, son épocas en las que ni siquiera Argentina tenía partidos oficiales por eliminatorias, porque el campeón del mundo clasificaba directamente. Por lo cual, para 1982 y para 1990, lo que hayan hecho Menotti y Bilardo lo hicieron en amistosos o sin probar, porque no tenían la posibilidad de, como Scaloni, en partidos oficiales frente a selecciones sudamericanas y probando a ciertos futbolistas a ver cómo responden. En ese sentido, y Scaloni es un privilegiado de una época en la que va a poder probar diferentes alternativas, aunque no sean tantos partidos como él quisiera. El éxito de una renovación puede defenderse de muchas maneras. Es exitoso porque incorporás a figuras de la coyuntura. Es exitoso porque entendés las necesidades del equipo en ciertas posiciones. Es exitoso porque no es un cambio brusco, de un mes a otro, de un año a otro. Si vamos a plantel, el de 1982 es descomunal. Es posiblemente uno de los mejores 3 planteles de la historia argentina. Pero no funcionó y cayó sin brillar. ¿Fue una renovación poco exitosa? Alguno dirá, dio pie también a que varios de esos apellidos después vayan al Mundial de 1986 con la experiencia de un Mundial. El de 1990 no brilló, pero llegó a la final. Encima lo hizo con grandes hitos y partidos, con una actitud muy importante y figuras que en ese momento no eran trascendentes para la historia de la selección y pasaron a ser mitos como Goicoechea o El Cani. El éxito de una renovación es muy variable. De la lista del Mundial de 2022, campeones del mundo como Armani, Di María, ambos por retiro, Papu Gómez por no ser más tenido en cuenta, Foyt, por ejemplo, que no juega desde diciembre, Ángel Correa, que fue convocado apenas 3 veces después de la Copa del Mundo, son algunos de los jugadores, o mejor dicho, los únicos, que no son parte hoy de la base de la selección argentina y estuvieron en el campeonato mundial. Es decir, de los 26 triunfantes en Qatar, Scaloni hoy sostiene como base, como habituales, a 21. Es muy similar a lo que hizo, por ejemplo, España. La base es enorme y si nos guiamos por el promedio, la mitad no llegarían en cualquier renovación histórica que se precie como tal, algunos de los ejemplos que dimos. Acá hay una ventaja enorme y es que el plantel de Argentina en Qatar tenía muchas presencias de 25 años o menos que tienen para 2 o 3 mundiales. Cuti Romero, Lisandro Martínez, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Thiago Almada. Son 8 futbolistas de 25 años o menos que tienen para rato. El agotamiento físico en este caso no existiría. A ellos sumale a Messi si quiere estar. Debe estar, por supuesto. Es un futbolista vital para cualquier aspiración de cualquier equipo, aún con su edad. De hecho, fue gran figura del Mundial de 2022 y no era precisamente joven. La renovación argentina debería darse principalmente por motivos de agotamiento futbolístico. Yo creo que todavía le queda algo para ofrecer a toda esta generación, pero retocar ciertos aspectos futbolísticos o de apellidos hace que vos te reinventes de alguna manera, esa es la palabra, y los rivales te dejen de agarrar la mano tan fácilmente. Porque hoy Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay son 4 selecciones que en el último tiempo han demostrado mejores rendimientos que la selección, cuando hasta hace un año estábamos acostumbrados a que la selección en algo atípico sea superior todos los partidos. ¿Quiénes están en duda para el próximo Mundial? Queda para un próximo video, pero en este quería analizar cómo fueron los casos históricos, no solo de Argentina, sino del resto del mundo, y ver algo totalmente normal. Lo más habitual es que menos de una docena de futbolistas sea el número predilecto a la hora de decidir una renovación.
Más que eso, te arriesgás a casos como el de España. O al menos es lo que podemos analizar.